reloj marcaba las 6:20 de la tarde cuando Alejandro Vargas salió del edificio de cristal donde tenía su oficina principal. El cielo estaba cubierto de nubes grises y una llovizna fina caía sobre la ciudad dibujando pequeños ríos en las calles. Había sido un día largo, aunque no más que los demás. Reuniones, llamadas, decisiones. La rutina de un hombre que lo tenía todo, menos paz. Guardó el teléfono en el bolsillo interior de su saco y exhaló con cansancio. Su chofer lo esperaba en la entrada, pero Alejandro levantó la mano. «Hoy conduzco yo», dijo con una sonrisa leve. El chofer asintió sin hacer preguntas. Alejandro necesitaba ese momento de soledad, un respiro de la vida programada que llevaba. Mientras avanzaba por la avenida, los limpiaparabrisas iban y venían al ritmo de la lluvia. En la radio sonaba una melodía suave que lo transportó, sin querer, a un tiempo en que las cosas eran más simples. Recordó el pequeño apartamento donde vivía con Camila antes de convertirse en el señor Vargas, cuando aún podían reírse sin preocuparse del dinero ni de las apariencias. Suspiró. ¿En qué momento se nos fue la vida?, murmuró para sí mismo. Decidió volver a casa más temprano. La última reunión del día había sido cancelada, y por primera vez en semanas podía llegar antes de que oscureciera. Sonrió al imaginar la sorpresa de Isabela al verlo entrar. Hacía meses que su hija no lo veía llegar antes de su hora de dormir. El camino hacia su mansión se extendía por una colina rodeada de árboles. Cuando cruzó el portón principal, el guardia lo saludó con respeto, pero Alejandro apenas respondió. Sentía algo extraño, una mezcla de nostalgia y ansiedad. Aparcó frente a la entrada, apagó el motor y permaneció unos segundos dentro del coche, escuchando la lluvia golpear el parabrisas. «¿Hace cuánto no ceno con mi hija?», pensó. «¿Hace cuánto no le pregunto cómo está?». Bajó del auto y caminó hacia la puerta principal. Todo estaba en silencio, ni el ladrido del perro, ni el sonido de la televisión, ni la voz dulce de Isabela llamando papá. Un silencio espeso cubría cada rincón. Empujó la puerta con cuidado y entró. «¿Camila? ¿Isabela?», preguntó en voz baja. Nada, solo el eco de su propia voz. Dejó el portafolio sobre la mesa del vestíbulo y avanzó por el pasillo. La casa, aunque impecable, se sentía vacía, como si nadie viviera realmente allí. Sobre el mueble, un retrato de su familia lo observaba. Él, Camila y la pequeña Isabela, sonriendo bajo un cielo azul. Aquella foto tenía 3 años, pero parecía de otra vida. Entonces escuchó algo. Un sonido leve, una risa ahogada que venía desde la cocina. Alejandro frunció el ceño. Caminó despacio cuidando de no hacer ruido. La puerta de la cocina estaba entreabierta. Espió por la rendija y lo que vio lo dejó inmóvil. Rosa, la empleada, estaba de pie junto al fregadero hablando por teléfono mientras limpiaba los platos. Su tono era áspero, impaciente. En una silla, Isabela jugaba con una muñeca en silencio. «Niña, deja de mover las piernas», gruñó Rosa sin apartar la vista del teléfono. «Vas a tirar todo al suelo y después tengo que recogerlo yo». Isabela bajó la cabeza. «Solo tengo hambre», susurró. Rosa soltó una carcajada seca. «Tu mamá dijo que esperes. ¿Y tu papá? ¿Quién sabe dónde anda? Seguro con otra, porque ni se acuerda de ustedes». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Dio un paso atrás, conteniendo la respiración. No podía creer lo que escuchaba. La mujer colgó el teléfono y se acercó a la niña. «Y deja de mirar por la ventana, ¿sí? Nadie va a venir a buscarte. Tu papá tiene cosas más importantes que tú». Isabela se tapó los ojos intentando no llorar. Rosa suspiró con fastidio y salió de la cocina, dejando a la niña sola. Alejandro permaneció oculto unos segundos más. Todo dentro de él hervía. Quiso entrar, abrazar a su hija, despedir a Rosa en el acto, gritar. Pero algo lo detuvo. «Primero quiero ver más», pensó. Y ese pensamiento fue el que lo empujó hacia el abismo que estaba a punto de descubrir. Avanzó por el pasillo, ahora con el corazón acelerado. Desde la sala llegaban voces, risas suaves, un murmullo íntimo. Se detuvo frente a la puerta. «No puede ser», susurró sintiendo el pecho apretarse. Reconocería esa voz femenina en cualquier parte. Era la de Camila. Y había otra voz masculina que no era la suya. Apretó los puños. La rabia se mezclaba con la incredulidad. Dio un paso más, acercándose, hasta poder ver entre las cortinas que separaban la sala del pasillo. Camila estaba recostada en el sofá con una copa de vino en la mano. Frente a ella, un hombre joven de traje claro reía con descaro. «No creo que vuelva pronto», decía él. «Siempre está ocupado con sus negocios». Camila sonrió con una frialdad que Alejandro no le conocía. «Así me gusta. Que no moleste». Alejandro sintió un golpe en el estómago. La escena lo dejó sin aire. Esa mujer
La misma con la que había compartido sueños, sacrificios, noches de incertidumbre, estaba allí, sonriendo como si su matrimonio jamás hubiera existido. Retrocedió un paso, tambaleante. Todo se volvió ruido. La lluvia, las risas, el latido de su corazón. Recordó a Isabela, sola en la cocina, llorando en silencio. Recordó a Rosa diciéndole que su padre no se acordaba de ella. Y comprendió con un dolor insoportable que todo era verdad. Había descuidado a su familia tanto, que ahora los estaba perdiendo sin siquiera haberlo notado. La copa de vino chocó contra la mesa. El sonido lo devolvió a la realidad. Alejandro respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo no supo qué hacer. Se dio la vuelta, caminó hasta la puerta principal y salió bajo la lluvia sin mirar atrás. La lluvia caía con más fuerza cuando Alejandro salió de la casa. Caminó sin rumbo fijo, bajo el agua, como si necesitara que el frío le limpiara la mente. Se detuvo junto a su coche, pero no pudo entrar. Las manos le temblaban. El eco de las risas de Camila seguía en su cabeza, mezclado con la voz de Rosa humillando a Isabela. Todo se repetía una y otra vez, como un martillo golpeando el mismo punto. Se apoyó contra el vehículo y cerró los ojos. «¿Qué he hecho?», susurró. No sabía si se refería a su matrimonio, a su ausencia como padre o a todo junto. Solo sentía que el mundo que había construido se derrumbaba frente a él sin ruido, pero con una brutalidad que dolía hasta los huesos. Encendió el motor y salió del garaje. No tenía destino, solo necesitaba alejarse. Las luces de la ciudad se reflejaban en el parabrisas mojado, distorsionadas, como si la realidad misma se rompiera ante sus ojos. Manejaba sin pensar, con la mirada perdida. Recordó la primera vez que conoció a Camila. Un café pequeño, ella riendo, el cabello desordenado, la sencillez en su mirada. Había algo puro en aquella mujer que lo enamoró sin esfuerzo. ¿Dónde había quedado esa versión de ella? ¿Dónde había quedado él? El sonido del claxon de otro coche lo sacó de sus pensamientos. Frenó bruscamente. El corazón le latía con fuerza. Se llevó las manos a la cara. Dios mío, ¿en qué me convertí? Detuvo el coche junto a un parque. La lluvia formaba charcos que reflejaban las luces de los faroles. Apagó el motor, dejó caer la cabeza sobre el volante y respiró con dificultad. No quería llorar, pero las lágrimas se escaparon sin permiso. No eran de ira ni de orgullo herido, sino de una tristeza antigua, de años de silencios, de ausencias disfrazadas de trabajo. Recordó a Isabela de niña, cuando él le prometía que siempre estaría con ella. Recordó sus pequeñas manos aferradas a su corbata, sus ojos llenos de admiración, y se dio cuenta de que había roto esa promesa mucho antes de que Camila la rompiera a él. El teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó con torpeza. Era Camila. Miró la pantalla unos segundos sin contestar. La dejó sonar hasta que la llamada se cortó. El silencio volvió, acompañado del golpeteo constante de la lluvia. Por un instante pensó en regresar, enfrentarla, gritarle todo lo que sentía. Pero ¿de qué serviría? Nada que dijera podría borrar la imagen que acababa de ver. Encendió un cigarrillo, aunque hacía años que no fumaba. El humo le quemó la garganta, pero de algún modo lo tranquilizó. «Mi hija», pensó. Esa idea fue la única que logró atravesar el caos en su cabeza. Isabela. Ella no tenía culpa de nada. Era solo una niña atrapada entre dos adultos que habían dejado de amarse. Alejandro miró el reloj. Eran las 9. Seguramente Isabela ya estaría dormida, sola en su habitación. La imagen le partió el alma. Encendió el motor y dio la vuelta. Tenía que verla, aunque fuera desde lejos. El trayecto de regreso se sintió eterno. Cuando llegó, las luces de la casa seguían encendidas. Estacionó a unos metros sin entrar. Desde el coche podía ver una de las ventanas del piso superior. Allí estaba Isabela, sentada junto a la cama, abrazando su muñeca. Parecía estar hablando con ella. Sonreía débilmente, como si intentara convencerse de que todo estaba bien. Alejandro se mordió el labio. Cada segundo la amaba más y se odiaba más a sí mismo. «Perdóname, hija», murmuró apenas audible. «Perdóname por no haber estado». La observó hasta que las luces se apagaron. Luego encendió el coche y se fue. Esa noche no regresó a la mansión. Condujo sin destino, recorriendo las calles vacías hasta llegar al viejo barrio donde había crecido. Se estacionó frente a una panadería cerrada y se quedó allí, viendo la fachada húmeda por la lluvia. Allí había trabajado de adolescente, antes de conocer a Camila, antes del dinero. Cuando la vida era difícil pero tenía sentido. Encendió otro cigarrillo. El humo llenó el auto, y por un momento le pareció sentir la presencia de su padre, un hombre humilde que siempre le decía: «No te olvides de dónde vienes, hijo».
El dinero no cura la soledad. Alejandro sonrió con tristeza. Tenías razón, viejo, pensó. Y lo olvidé. El amanecer lo encontró aún dentro del coche, con la camisa empapada y los ojos rojos. A lo lejos, los primeros rayos del sol iluminaban la ciudad, pero para él todo seguía oscuro. A media mañana recibió un mensaje de Camila. Alejandro, ¿dónde estás? Isabela te está buscando. El texto lo hizo apretar el teléfono con fuerza. No sabía si era una trampa emocional o un intento de disimular. Pero el solo hecho de leer el nombre de su hija le dio un propósito. Regresó a la mansión sin avisar. Entró despacio, decidido a no hacer ruido. Desde el pasillo escuchó la voz de Rosa. Tu mamá salió, niña. Y deja de hacer preguntas, ¿quieres? Isabela estaba en el sofá abrazando su muñeca otra vez. Al verlo abrió los ojos con sorpresa. «Papá», gritó corriendo hacia él. Alejandro la levantó en brazos, sintiendo como algo dentro de él se quebraba. «Te extrañé tanto, mi amor». La niña lo abrazó con fuerza. «Pensé que no ibas a volver. Nunca más voy a irme sin decirte adiós», prometió. Rosa apareció en la puerta sorprendida. «Señor Vargas, no lo esperaba tan temprano». Alejandro la miró con frialdad. «Empaque sus cosas. Rosa, no quiero volver a verla en mi casa». Ella intentó justificarse, pero él no la dejó hablar. «He visto suficiente». La mujer bajó la cabeza y salió sin decir más. Isabela lo miró confundida. «¿Pasa algo, papá?» Alejandro le acarició el cabello. «No, mi cielo, todo va a estar bien. Te lo prometo». La niña sonrió confiando en su palabra. Pero él sabía que nada estaba bien. Camila no estaba. Y su matrimonio se había roto en silencio, igual que su fe. Más tarde, cuando Isabela se durmió en sus brazos, Alejandro la observó por largo rato. La inocencia de su respiración tranquila era lo único puro que quedaba en aquella casa. La cubrió con una manta, besó su frente y salió al jardín. El aire fresco de la mañana le golpeó el rostro. Miró hacia el horizonte y por primera vez en muchos años sintió miedo. Miedo de enfrentarse a sí mismo. Porque sabía que lo que había visto no era solo una traición, era el reflejo de todo lo que él había dejado morir. Se quedó allí, bajo el cielo gris, jurando en silencio que algo iba a cambiar, que esa no sería la última vez que su hija lo vería llegar temprano a casa. Y así, empapado por el rocío, Alejandro Vargas comprendió que aquella noche no solo había descubierto una infidelidad, había descubierto la verdad más dura de todas. Que el éxito no sirve de nada cuando pierdes el amor que da sentido a tu vida. El sonido del silencio llenaba la casa como un eco incómodo. Después de haber despedido a Rosa, Alejandro caminaba por los pasillos con una mezcla de rabia y cansancio que no sabía cómo controlar. Cada rincón le recordaba algo de Camila. Cada cuadro, cada mueble elegido juntos en épocas felices. El reloj del vestíbulo marcaba las 8 de la mañana cuando escuchó el portazo de la entrada principal. Camila acababa de llegar. Llevaba gafas oscuras, el cabello recogido de cualquier manera y un perfume que antes le gustaba, pero que ahora le resultaba insoportable. Cuando lo vio en la sala, se detuvo en seco. «Alejandro», dijo, intentando mantener la calma. «No sabía que habías regresado». Él la observó sin responder. Había algo en su mirada que la hizo dar un paso atrás. Por primera vez Camila sintió miedo. «¿No sabías?», repitió él con voz baja, casi controlada. «¿O simplemente no te importaba?». Camila dejó el bolso sobre la mesa. «No empieces, por favor. Estoy cansada, no dormí nada». «Yo tampoco», replicó él dando un paso hacia ella. «¿Dónde estuviste?». «Salí a despejarme», respondió sin mirarlo. «¿Con él?», preguntó Alejandro con una calma que dolía más que los gritos. Camila alzó la cabeza fingiendo sorpresa. «¿De qué hablas?». Él sonrió amargamente. «De lo que vi anoche, Camila. No intentes negarlo». El silencio se volvió pesado. Camila lo evitó girando hacia la ventana. Alejandro la observó en silencio, notando que no lloraba. No parecía arrepentida, solo incómoda. «¿Cuánto tiempo lleva esto?», preguntó finalmente. Camila suspiró cansada de fingir. «No lo sé. Meses, tal vez». Las palabras le golpearon el pecho. Meses. No una noche, no un error. Meses de mentiras, de risas compartidas a sus espaldas, de silencios que él nunca quiso ver. Alejandro apretó los puños. «¿Y nuestra hija?», preguntó con voz quebrada. «¿También fue invisible para ti todo este tiempo?». Camila giró irritada. «No empieces con eso. Siempre me dejaste sola con ella. Todo lo que he hecho fue soportar tu ausencia». Él la miró con incredulidad. «¿Y la solución fue traer a otro hombre a mi casa?». Camila lo enfrentó con la mirada. «La solución fue buscar algo que tú dejaste de darme hace años». El silencio se hizo aún más profundo.
Alejandro dio un paso atrás. Entonces, fue mi culpa, ¿no? Camila no respondió. Y en ese gesto, en ese silencio altivo, Alejandro comprendió que no había vuelta atrás. ¿Quién es él?, preguntó finalmente. Camila dudó unos segundos antes de contestar. No importa. Sí importa. La voz de Alejandro sonó más firme. Quiero saber quién entra en mi casa, quién ve a mi hija, quién se ríe contigo en la cocina. Camila bajó la mirada derrotada. Un cliente. Del club. Alejandro cerró los ojos. Todo encajaba ahora. Las noches que ella salía con amigas, las llamadas cortas, las excusas. Sintió una punzada de vergüenza y rabia mezcladas. Eres una cobarde, dijo con voz rota. Una cobarde que no tuvo el valor de decirme que ya no me amaba. Camila soltó una risa seca. ¿Y tú? ¿Acaso me preguntaste alguna vez cómo me sentía? Solo te importaba tu empresa, tus reuniones, tus viajes. Me convertí en parte de la decoración, Alejandro. Él la observó intentando encontrar algo de la mujer que había amado, pero ya no quedaba nada. Ni siquiera odio, solo vacío. Camila se quitó las gafas. Sus ojos cansados mostraban más resignación que culpa. No lo planeé, dijo en voz baja, pero me sentí viva otra vez, ¿entiendes? Alejandro se quedó en silencio largo rato. Después respiró hondo y caminó hacia la puerta. No, respondió finalmente. Ya no entiendo nada. Subió las escaleras dejando a Camila sola en la sala. Cada paso pesaba más que el anterior. Entró al cuarto de Isabela. La niña seguía dormida, abrazando su muñeca, ajena a la tormenta que se desataba en el piso de abajo. Alejandro se sentó a su lado acariciando su cabello. No te preocupes, mi amor, susurró. Papá está aquí. Cerró los ojos intentando encontrar paz en el silencio de la habitación. Pero solo encontró culpa. Horas después, cuando el sol ya iluminaba la casa, escuchó a Camila salir. No dijo adiós. No miró atrás. El ruido del portazo fue el final no declarado de un matrimonio. Alejandro permaneció sentado junto a la cama de su hija, mirando el vacío. No sabía qué haría después. Solo sabía que tenía que proteger a Isabela y que jamás permitiría que volviera a sufrir. Se levantó, miró por la ventana y en ese momento vio algo que le heló la sangre. Rosa, la empleada, aún estaba fuera parada en la acera, observando la casa con una expresión que no supo descifrar. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué diablos haces aquí?, murmuró abriendo la puerta principal y caminando hacia ella. Rosa bajó la mirada. Solo quería despedirme, señor. No tuve tiempo de recoger mis cosas. No tienes nada más que hacer aquí, respondió él con dureza, pero algo en el tono de su voz llamó su atención. Rosa parecía nerviosa, casi temblando. Señor Vargas, dijo finalmente, hay algo que usted debe saber. Alejandro la miró desconfiado. ¿Qué cosa? Rosa tragó saliva. Su esposa no solo lo engañaba con un hombre. Había más, y su hija fue testigo de cosas que usted no imagina. El corazón de Alejandro se detuvo un instante. ¿Qué estás diciendo?, preguntó con el alma en la garganta. Rosa dio un paso atrás asustada. Solo le digo la verdad, pero no puedo hablar aquí. Si ella sabe que le conté algo, me matará. Alejandro la miró fijamente, intentando leer en su rostro si mentía, pero en sus ojos había un miedo auténtico. Está bien, dijo al fin con voz fría. Hablaremos más tarde. Rosa asintió y se alejó rápidamente por la calle. Alejandro la siguió con la mirada hasta que desapareció en la esquina. Luego cerró la puerta, sintiendo un nuevo peso sobre los hombros. Porque si lo que Rosa insinuaba era cierto, la traición de Camila era solo la punta del iceberg. El resto del día transcurrió en un silencio extraño. Camila no regresó, e Isabela jugaba en la sala sin entender del todo por qué el ambiente estaba tan tenso. Alejandro intentaba fingir calma frente a ella, pero por dentro su mente era un torbellino. Las palabras de Rosa seguían repitiéndose en su cabeza. Su hija fue testigo de cosas que usted no imagina. ¿Qué podía significar eso? ¿Qué había visto su pequeña? A las 6 de la tarde Alejandro tomó una decisión. No podía quedarse esperando respuestas. Salió de la casa, condujo hacia el barrio donde sabía que vivía Rosa y estacionó frente a un edificio antiguo casi en ruinas. Subió las escaleras, golpeó la puerta con fuerza. «Rosa, abra, soy yo». Pasaron unos segundos antes de que la puerta se entreabriera. La mujer lo miró con recelo. «Señor Vargas, no debería estar aquí. Dijiste que tenías algo que contarme», respondió él con voz tensa. «No me iré hasta que lo digas todo». Rosa miró hacia el pasillo temerosa. Luego lo dejó entrar. El interior del departamento era modesto, con paredes húmedas y muebles viejos. Alejandro se sentó frente a ella impaciente. «Habla». Rosa respiró hondo. «Yo
No quise meterme en sus asuntos, señor, pero lo que vi no puedo callarlo más. Alejandro se inclinó hacia adelante. Dilo, por favor. Rosa bajó la voz nerviosa. Su esposa no solo lo engañaba con ese hombre. Había otros. Y lo hacía mientras su hija estaba en casa. Alejandro la miró incrédulo. ¿Qué estás diciendo? Una noche Isabela bajó a la cocina a buscar agua. Me lo contó llorando al día siguiente. Dijo que escuchó a su madre riéndose con un tío en el dormitorio. La pobre niña no entendía. Pensaba que era un amigo suyo. Pero con el tiempo empezó a darse cuenta. Rosa lo miró con tristeza. Y desde entonces cambió. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Rosa bajó la mirada. Intenté, señor. Pero su esposa me amenazó. Dijo que si abría la boca me despediría sin un centavo y haría que nadie me contratara otra vez. El silencio llenó la habitación. Solo se oía el ruido lejano del tráfico. Alejandro se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. Dios mío, susurró. ¿Qué clase de mujer? Lo siento, señor. Rosa tenía lágrimas en los ojos. Isabela necesita ayuda. A veces la oía hablar sola, como si estuviera repitiendo conversaciones que escuchó. Decía cosas como mamá miente o papá no sabe. Alejandro sintió que el suelo se le desmoronaba bajo los pies. No era solo una traición conyugal, era una herida emocional que había alcanzado a su hija. Se apoyó en la pared, respirando con dificultad. Gracias por decírmelo, Rosa. Su voz era casi un susurro. Pero ahora necesito que me prometas algo. Lo que usted diga, señor. Si Camila intenta contactarte o amenazarte, llámame. No te quedarás sola en esto. Rosa asintió. Gracias, señor Vargas. Alejandro salió del departamento con el alma destrozada. La noche había caído y las luces de la ciudad parecían observarlo con indiferencia. Condujo de regreso a su casa, sintiendo que cada metro lo acercaba más a una guerra que ya no podía evitar. Cuando llegó, Isabela estaba dormida en el sofá con la televisión encendida. Se acercó y le acarició el cabello. Ella se movió un poco, abriendo los ojos apenas. «Papá, ¿mamá va a volver?» Alejandro dudó. «No lo sé, amor, pero yo estoy aquí. No me gusta cuando se enoja», susurró la niña. Rosa decía que cuando mamá grita, la casa se pone triste. El corazón de Alejandro se rompió en 1000 pedazos. «Ya no habrá más gritos, te lo prometo». La arropó con cuidado y la llevó a su habitación. Luego se quedó un largo rato observando los dibujos pegados en la pared. Familias felices, con un sol sonriente y corazones de colores. Pero en el último dibujo, algo lo hizo estremecer. Era un dibujo más reciente. Un hombre, claramente él, estaba de espaldas, mientras una mujer tomaba de la mano a otro hombre. Y al lado, una niña con lágrimas. En la esquina inferior, con letras torcidas, Isabela había escrito: «Papá no ve». Alejandro se dejó caer en la cama de su hija, ahogando un sollozo. La traición ya no era un secreto entre adultos, era una cicatriz en el alma de una niña. Horas más tarde, escuchó el ruido de la puerta principal. Camila había vuelto. Alejandro bajó las escaleras lentamente. Ella lo miró con frialdad. «No esperaba verte aquí». «Yo tampoco esperaba seguir aquí», respondió él con voz firme. «Pero hay cosas que no puedo dejar pasar». Camila se cruzó de brazos. «¿Ahora qué? ¿Vas a hacer un drama delante de Isabela?» «No». Alejandro dio un paso hacia ella. «Solo quiero saber una cosa. ¿Eras consciente de que nuestra hija te escuchaba?» Camila parpadeó confundida. «¿Qué?» «Rosa me lo contó todo. Isabela sabía lo que hacías». «Te oía». El rostro de Camila perdió color. «Eso es mentira. Esa sirvienta siempre quiso arruinarme». «No mientas más», gritó Alejandro por primera vez perdiendo el control. «Eres tú la que destruyó todo». Camila lo miró con furia, luego se giró para tomar su bolso. «No pienso discutir esto contigo». Alejandro la detuvo sujetando su muñeca. «Te quiero fuera de mi casa». «¿Y Isabela?», preguntó ella desafiante. «Isabela se queda conmigo». Camila soltó una risa amarga. «¿Tú? ¿El padre ausente? ¿El que siempre está de viaje?» Alejandro la miró con los ojos enrojecidos. «Ese padre murió anoche». Camila intentó zafarse, pero él la soltó. «Vete, antes de que diga cosas de las que me arrepienta». Ella lo miró con desprecio. «No te preocupes. Ya tengo dónde ir». Caminó hacia la puerta, pero antes de salir se volvió por última vez. «No te engañes, Alejandro. Ninguno de nosotros fue inocente». Y se fue, dejando tras de sí un silencio que pesaba como una lápida. Alejandro se quedó de pie frente a la puerta cerrada. Luego subió a ver a Isabela. La niña dormía, tranquila, ajena a la tormenta.
La miró largo rato y murmuró: «A partir de hoy, te juro que nunca más vas a sentirte sola». Tomó asiento junto a la cama, mirando el dibujo que aún colgaba en la pared. «Papá no ve». Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro cerró los ojos y lloró, no de rabia, sino de alivio, porque finalmente veía. Los días siguientes fueron distintos. Alejandro ya no salía corriendo a la oficina al amanecer. En cambio, preparaba el desayuno con Isabela, la llevaba al colegio y regresaba a tiempo para recogerla. La primera vez que los empleados lo vieron llegar al mediodía, lo miraron como si fuera un fantasma. «Señor Vargas», dijo su asistente, «¿todo bien?». Él sonrió con calma. Por primera vez sí. Su empresa podía sobrevivir sin él unas horas. Su hija, en cambio, no podía seguir creciendo sin un padre. En casa, la ausencia de Camila se notaba en cada rincón. Las flores que se marchitaban sin su toque, los armarios medio vacíos, los silencios prolongados. Alejandro intentó mantener la calma, pero cada objeto parecía recordarle el peso de sus errores. Una tarde, mientras ordenaba el estudio, encontró una carpeta vieja. Dentro había dibujos y notas de Isabela que nunca había visto. Había uno que decía: «Le pedí a mamá que me llevara a ver a papá al trabajo, pero dijo que él no tiene tiempo para niñas». Sus manos temblaron. Rosa, la empleada, estaba limpiando cerca y notó su expresión. «Señor Alejandro, ¿quiere que le prepare un té?». Él la miró con una mezcla de culpa y rabia contenida. «Rosa, sé lo que pasaba cuando yo no estaba». Ella bajó la mirada. «Señor, yo solo seguía órdenes de la señora Camila». «¿Órdenes?», repitió él dando un paso hacia ella. «¿De maltratar a mi hija? ¿De hacerla sentir sola en su propia casa?». Rosa tartamudeó. «Yo no sabía qué hacer. Si la defendía me despedían». Alejandro respiró hondo. Quería gritar, pero se contuvo. «No se preocupe, Rosa, no la voy a despedir. Pero a partir de hoy aquí las cosas cambian». Ella lo miró sorprendida. «¿Cambian, señor?». «Sí, esta casa va a ser un hogar, no una prisión». Rosa asintió en silencio, con un dejo de vergüenza en la mirada. Esa noche, Alejandro cenó con Isabela en el jardín. «Papá, ¿por qué siempre comíamos en la mesa grande?», preguntó ella. «Porque yo creía que eso nos hacía una familia importante», respondió él. «Pero me equivoqué. ¿Y ahora? Ahora solo quiero que seamos una familia feliz, aunque seamos dos». Isabela sonrió, y Alejandro sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Mientras la niña dormía, él se quedó trabajando en silencio, no en contratos ni balances, sino en un cuaderno donde escribió: «Aprendí a comprar todo, menos el tiempo con quienes amo. Hoy empiezo a recuperarlo». A la mañana siguiente, llevó a Isabela al colegio y esperó en la puerta hasta que entró. Algunas madres lo miraron curiosas. Un empresario tan conocido no pasaba desapercibido. Pero él no se avergonzó. Había pasado demasiado tiempo escondido detrás de su traje. En los días siguientes empezó a recibir mensajes de Camila. Al principio eran fríos. «Necesito hablar contigo». «No para discutir». Alejandro no respondió de inmediato. Sabía que todavía no estaba preparado. Cada palabra que no decía era una herida que seguía cicatrizando. Una noche, mientras miraba fotos antiguas, encontró una de su boda. Camila reía con esa sonrisa que ya no recordaba. Él, en cambio, parecía otro hombre. La guardó en un cajón, no como recuerdo, sino como advertencia. Isabela irrumpió en su despacho con su cuaderno rosa. «Papá, tengo tarea. ¿Me ayudas?». Él la alzó y la sentó en sus piernas. «Claro que sí, princesa». «¿Qué tienes que hacer?». «Escribir sobre mi familia. La maestra dijo que contemos qué hace feliz a nuestros papás». Alejandro sonrió. «¿Y sabes qué me hace feliz a mí?». «¿Y qué?». «Verte sonreír». Ella lo abrazó con fuerza. «Entonces voy a sonreír siempre». Esa noche, cuando la acostó, sintió que algo dentro de él renacía. No podía cambiar el pasado, pero sí podía escribir un nuevo presente. Días después, al llegar a la empresa, su socio lo esperaba con una carpeta. «Alejandro, el proyecto de expansión está listo. Solo falta tu firma». Él hojeó los documentos sin mucho interés. «Hazlo tú, Carlos. Estoy tomando otro tipo de decisiones últimamente». «¿Personales?», preguntó su socio con una sonrisa. «Humanas», respondió Alejandro. Volvió a casa temprano. En la entrada, Rosa lo recibió con una sonrisa tímida. «Señor, preparé la cena favorita de la señorita Isabela». «Gracias, Rosa». Él la miró con sinceridad. «Y gracias por quedarte». Ella asintió con los ojos brillando.
Gracias a usted por cambiar, señor. La niña está más feliz. Alejandro subió las escaleras y encontró a Isabela jugando con sus muñecas. Papá, mira, esta muñeca eres tú, y esta soy yo. Vamos al parque otra vez mañana. Él rió sentándose a su lado. Claro, iremos. El reloj marcaba las 8 de la noche. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía ninguna reunión ni llamada pendiente, ni miedo. Solo tenía a su hija. Y eso ahora lo era todo. Cerró los ojos y recordó la frase que había leído en el cuaderno de Isabela. Hoy papá sí me vio. Pero ahora, mientras la niña se dormía entre sus brazos, pensó algo nuevo. Y hoy papá sí aprendió a amar. El timbre sonó a las 9 de la mañana. Alejandro estaba preparando el desayuno cuando Rosa apareció en la puerta del comedor nerviosa. Señor, hay alguien que quiere verlo. ¿Quién es? Rosa dudó. La señora Camila. El silencio cayó como un golpe seco. Isabela estaba en la sala, dibujando, ajena a la tormenta que estaba por estallar. Alejandro respiró hondo. Dile que pase. Camila entró con paso firme, elegante como siempre, pero con el rostro marcado por el cansancio. Llevaba el cabello recogido, sin maquillaje, y una mirada que mezclaba orgullo y culpa. «Hola». Alejandro dijo con voz baja. «Hola, Camila». Él dejó la taza sobre la mesa. No esperaba verte tan pronto. Ella miró alrededor, notando los juguetes sobre el sofá, los dibujos en la pared, el ambiente cálido que antes no existía. Veo que las cosas cambiaron. Sí, tenía que hacerlo, respondió él con serenidad. No podíamos seguir viviendo en esa mentira. Camila suspiró. No vine a discutir. Solo necesitaba hablar. Alejandro asintió y señaló una silla. Se sentaron frente a frente como dos desconocidos que alguna vez fueron todo. ¿Cómo está Isabela?, preguntó Camila evitando su mirada. Bien, feliz. Alejandro hizo una pausa. Aunque pregunta por ti todos los días. Camila bajó la cabeza. Yo necesitaba alejarme un tiempo, para pensar o para escapar, preguntó él con tono firme. Ella lo miró dolida. No sabes lo que era vivir aquí, sentirme invisible. Mientras tú estabas en tus reuniones, tus viajes, tus números. Y decidiste hacerme sentir lo mismo, replicó Alejandro. Conteniendo la rabia, Camila apretó las manos. No fue solo culpa mía, Alejandro. Ambos dejamos de mirarnos hace años. Él la observó en silencio. Había verdad en sus palabras, pero no podía olvidar la traición. Yo me equivoqué, sí. Pero tú cruzaste una línea que no tenía vuelta atrás. Camila respiró hondo. No voy a justificarme. Solo quiero pedirte perdón. Alejandro arqueó una ceja incrédulo. ¿Perdón? ¿Después de lo que vi? Sí, porque no lo hice por odio. Lo hice por vacío. Su voz temblaba. Tú estabas, pero no estabas. Y yo me sentía muerta en vida. Alejandro se levantó, caminando hacia la ventana. El reflejo del sol sobre el vidrio distorsionaba su rostro, pero en sus ojos se acumulaban lágrimas contenidas. ¿Y eso justifica que destrozaras a nuestra hija? ¿Que la hicieras vivir entre gritos, silencios y mentiras? Camila se cubrió el rostro con las manos. No lo hice a propósito. Yo tampoco sabía cómo ser madre. Pero sabías cómo lastimar, replicó él. El silencio volvió a llenarlo todo. Solo el reloj del comedor marcaba los segundos como golpes. Camila se puso de pie. No vine a reabrir heridas. Vine porque quiero ver a Isabela. Alejandro la miró fijamente. No voy a negarte eso. Pero primero tendrás que demostrar que no volverás a hacerle daño. Lo haré. Camila se acercó lentamente. Quiero recuperarla y, tal vez algún día que me perdones tú también. Alejandro desvió la mirada. El perdón no se pide, se gana. En ese momento Isabela apareció en la puerta con una muñeca en la mano. «Mamá». Camila se congeló. «Hola, mi amor», dijo con voz quebrada. La niña corrió hacia ella, dudando un segundo antes de abrazarla. Camila la estrechó con fuerza, conteniendo un llanto silencioso. Alejandro los miró en silencio, con el corazón dividido entre la rabia y la ternura. «Te extrañé». «Mamá», susurró Isabela. «Yo también, mi vida». «Más de lo que imaginas». Alejandro apartó la mirada. Ese reencuentro, aunque sincero, le dolía más que cualquier traición. Camila levantó la vista hacia él. «Gracias por dejarme verla». «No lo hago por ti», dijo él con frialdad. «Lo hago por ella». Camila asintió aceptando el golpe con dignidad. «Lo sé, pero algún día, Alejandro, tendrás que perdonarte a ti también». Él no respondió. Solo se quedó mirando cómo su hija reía entre los brazos de la mujer que lo había destrozado. Por primera vez entendió que el verdadero castigo no era la traición. Era seguir amando a quien te rompió el alma. El día del reencuentro había dejado una tensión silenciosa en la casa.
Camila comenzó a visitar a Isabela algunas tardes, siempre bajo la mirada vigilante de Alejandro. No había gritos ni discusiones, solo un silencio espeso que decía más que cualquier palabra. Las primeras veces, la niña se mostraba tímida, observando a su madre con cierta distancia. Camila intentaba sonreír, cocinar con ella, leerle cuentos, pero Isabela ya no era la misma niña de antes. Había aprendido a cuidar su corazón. ¿Te gusta que mamá venga, Amor?, preguntó Alejandro una noche mientras la arropaba. Sí, pero a veces me da miedo que se vuelva a ir, respondió Isabela, mirando el techo. Esa respuesta le rompió el alma, la acarició en silencio, deseando poder borrar todos los recuerdos tristes que él mismo había permitido. Los días pasaron. Camila comenzó a mostrarse más paciente, más humana. Rosa lo notó. La señora parece diferente, señor, dijo una tarde mientras servía té. Tal vez, respondió Alejandro sin levantar la vista del libro. Pero el daño ya está hecho. A veces, el daño es lo único que hace que la gente cambie, comentó Rosa con suavidad. Esas palabras se le quedaron grabadas. Una tarde de domingo, Camila los invitó a ambos al parque. Alejandro dudó, pero Isabela insistió con esa sonrisa que siempre lo desarmaba. Por favor, papá, quiero que vengas también, aceptó. El día era perfecto, el cielo despejado, el viento suave. El mismo parque donde semanas antes había llevado a su hija solo. Camila llevaba una canasta de picnic, algo que hacía años no hacían juntos. Parece una escena de otra vida, dijo Alejandro, sentado en la hierba. Tal vez lo sea, respondió Camila extendiendo una manta. Una vida nueva, si la dejamos empezar. Isabela jugaba cerca, riendo entre los árboles. Alejandro la observaba, sintiendo una mezcla de nostalgia y esperanza. Ella nos une, murmuró. Camila asintió, con lágrimas conteniéndose en los ojos. Y también nos recuerda lo que hicimos mal. A veces pienso que la felicidad no era lo que teníamos, sino lo que dejamos ir, dijo Alejandro. Y aún así, Camila lo miró. Sigues aquí. Eso significa algo, ¿no? Él no respondió. La miró en silencio. Había amor todavía, pero también miedo. Miedo de volver a creer. Pasaron la tarde juntos. Isabela corría entre ellos sin notar el peso de la historia que los envolvía. Por un momento todo parecía normal. Al caer la tarde, mientras guardaban las cosas, Camila se acercó. Alejandro, susurró, no te pido que olvides, pero necesito que sepas que estoy dispuesta a empezar de cero. ¿De cero?, repitió él con amargura. El perdón no borra el pasado, Camila. Lo sé, pero tampoco quiero que el pasado nos entierre vivos. Sus miradas se cruzaron. Había tanto amor como dolor. Camila dio un paso adelante. Por Isabela, al menos, intentémoslo. Alejandro tragó saliva. No puedo prometerte amor, Camila, pero sí respeto. Y una familia para nuestra hija. Ella asintió, con lágrimas rodando por su rostro. Eso ya es más de lo que esperaba. De regreso a casa, Isabela se quedó dormida en el coche. Camila la acomodó con ternura, cubriéndola con una manta. Alejandro observó la escena desde la puerta sin decir nada. ¿Sabes?, dijo ella sin mirarlo. Cuando te vi con ella, entendí lo que siempre quise de ti. No era dinero, ni viajes, ni casas. Era esto. Verte ser padre. Alejandro suspiró. Y yo entendí que nada de eso tiene valor si uno no está presente. Camila lo miró. Entonces tal vez, después de tanto daño, por fin aprendimos lo mismo. Se quedaron en silencio, mirando a Isabela dormir. La niña respiraba tranquila, ajena al pasado que había dividido a sus padres. Camila dio un paso atrás. No quiero presionarte, Alejandro. Si decides que lo nuestro terminó, lo aceptaré. Pero al menos quiero estar cerca de ella. Eso nunca te lo negaré, respondió él con firmeza. Isabela necesita a su madre. Ella asintió y caminó hacia la puerta. Antes de irse se detuvo un instante. Gracias por no odiarme. Alejandro se quedó de pie con la mirada perdida. No te odio, Camila. Solo me duele lo que hicimos. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió, pero ya no pesaba tanto. Por primera vez, Alejandro sintió que podía respirar sin rencor. Subió a la habitación de Isabela y la besó en la frente. Tu mamá y yo no somos perfectos, princesa, susurró. Pero vamos a intentar hacerlo bien esta vez. Ella se movió entre sueños, murmurando algo que le hizo sonreír. Los tres juntos otra vez. Alejandro se quedó mirándola, con lágrimas contenidas. Quizás el perdón no borraba el pasado, pero podía escribir un futuro distinto, y ese, pensó, era el verdadero precio del perdón. Amar, aún sabiendo lo que duele. El otoño había llegado.
Las hojas cubrían el jardín de tonos dorados y el viento soplaba con una calma melancólica. Alejandro observaba desde la ventana con una taza de café en la mano. Habían pasado semanas desde el reencuentro con Camila. Las visitas se habían vuelto más frecuentes, más tranquilas. No había promesas, solo pequeños gestos, una conversación, una sonrisa, un silencio compartido. Isabela parecía más feliz que nunca. Su risa llenaba la casa otra vez. Cada tarde corría al encuentro de su madre, y Alejandro la veía jugar desde la terraza, tratando de aceptar que el perdón no era debilidad, sino madurez. Una noche, mientras Isabela dormía, Camila se quedó un rato más. Ambos estaban en la sala, con las luces bajas, el sonido del reloj marcando un ritmo lento. «Nunca imaginé que volvería a estar aquí», dijo ella mirando alrededor. «Y yo nunca imaginé que podría verte sin sentir rabia», respondió él. Camila sonrió con tristeza. «¿Sabes? Pensé que el perdón era imposible. Pero verte con Isabela me hace pensar que aún hay algo bueno en nosotros». Alejandro se sentó frente a ella. «El problema no fue dejar de amarnos, Camila. Fue dejar de escucharnos». Ella bajó la mirada. «Teníamos todo menos tiempo. Y cuando quise buscarte ya estabas demasiado lejos. Y cuando yo quise regresar tú ya no estabas», respondió él. El silencio volvió, pero esta vez no dolía tanto. Camila suspiró. «¿Crees que podamos empezar de nuevo?» Alejandro dudó unos segundos. «No lo sé, pero sí sé que no quiero seguir viviendo con odio». Camila lo miró, y por primera vez en años sus ojos brillaron con ternura. «Eso basta. No busco que volvamos a ser pareja. Solo quiero que seamos un equipo para ella». «Lo somos», dijo él con firmeza. Durante los días siguientes, Alejandro empezó a incluir a Camila en la vida cotidiana de Isabela. Las clases de piano, los almuerzos, los domingos en el parque. Al principio era incómodo, pero poco a poco la rutina se volvió familiar. Una tarde, mientras Isabela pintaba en el jardín, Camila se acercó con una carta en la mano. «La escribí hace meses, pero nunca tuve el valor de dártela». Alejandro la tomó sin decir nada. La abrió y leyó. «No supe cuidar lo que tenía. Me perdí en la soledad, en la culpa y en el orgullo. No espero que me perdones, solo que algún día recuerdes que te amé, aunque lo hiciera mal». Él levantó la vista. Camila lo observaba en silencio, con lágrimas contenidas. «La escribí la noche que te fuiste», dijo ella. «Cuando te vi salir por esa puerta, entendí que había destruido lo único real que tuve». Alejandro dobló la carta y la guardó en el bolsillo. «No voy a borrar lo que pasó, Camila, pero tampoco quiero que nos defina para siempre». Ella sonrió débilmente. «Eso suena a una segunda oportunidad. Tal vez no de pareja», aclaró él, «pero sí de familia». Camila asintió. «Con eso me basta». De repente, Isabela corrió hacia ellos con un dibujo en la mano. «Miren, somos los tres juntos», dijo mostrando el papel. Era un dibujo torpe pero tierno. Ellos de la mano, un sol grande y un corazón enorme encima. Alejandro y Camila se miraron. A veces las respuestas que los adultos buscan con palabras las dan los niños con un trazo de crayón. Isabela los abrazó. «Ya no quiero que peleen nunca más». «No lo haremos, princesa», dijo Alejandro acariciándole el cabello. «Te lo prometo», añadió Camila. El viento sopló suavemente moviendo las hojas del jardín. Era como si la casa respirara aliviada. Esa noche Alejandro se quedó solo en el estudio. Sacó un cuaderno nuevo y escribió: «Segundas oportunidades no son para borrar errores, sino para escribir distinto sobre las mismas páginas». Miró una foto de Isabela en su escritorio y sonrió. Tal vez el amor no se había acabado, simplemente se había transformado. Los días se volvieron más ligeros. La casa de los Vargas, que antes parecía un museo frío, ahora tenía risas, olor a comida casera y pequeñas conversaciones al atardecer. Alejandro todavía dormía solo, pero el silencio ya no era enemigo. Era parte de su nueva paz. Camila visitaba con frecuencia, y aunque aún había heridas, ambos habían aprendido a hablar sin miedo, a escuchar sin reproches. Una tarde, mientras Isabela hacía su tarea, Alejandro y Camila se quedaron en el jardín, viendo el cielo teñirse de naranja. «Nunca pensé que podríamos llegar aquí», dijo ella con una sonrisa tranquila. «Yo tampoco», respondió él. «Pero tal vez todo lo que pasamos era necesario para entender lo que realmente importa». Camila asintió. El dinero, los viajes, los lujos, no eran la vida. Isabela lo era. Nosotros lo éramos. Alejandro la miró. «Y lo seguimos siendo de otra forma». Camila lo observó con ternura. «¿Sabes? Me gusta este nuevo tú, este hombre que escucha, que cocina, que ríe con su hija». Él sonrió. «No soy nuevo, Camila. Solo. Finalmente soy yo». Ambos rieron suavemente. No había promesas ni planes de volver, pero había respeto,
cariño y algo que dolía menos con cada día, el pasado. Isabela se acercó corriendo con una hoja en la mano. Papá, la maestra dijo que mañana tenemos que llevar una foto de la familia. ¿Podemos sacarla ahora? Alejandro y Camila se miraron. Claro. Amor, respondió él. Rosa tomó la cámara y los fotografió frente al jardín. Los tres juntos, sonriendo con el sol cayendo detrás. Una imagen simple, pero llena de verdad. Cuando la foto se imprimió, Isabela la miró con orgullo. Esta sí es mi familia. Esa frase quedó resonando en el corazón de Alejandro durante días. Ya no se trataba de reparar lo roto, sino de aprender a vivir con las cicatrices. Una noche, mientras Isabela dormía, Camila se despidió en la puerta. Gracias, Alejandro, por no cerrarme la puerta del todo. Gracias a ti, por volver diferente, respondió él. Ella lo miró a los ojos, y durante unos segundos el silencio lo dijo todo. Luego, se marchó. Alejandro cerró la puerta con suavidad y subió al cuarto de su hija. Ella dormía abrazando su muñeca, respirando tranquila. Se quedó allí, mirándola, y murmuró: Tú fuiste mi segunda oportunidad, Isabela. No lo olvides nunca. El viento entró por la ventana, moviendo las cortinas. Era como si la casa, por fin, hubiera encontrado su paz. Alejandro se recostó en el sillón, pensativo. El millonario que un día creyó tenerlo todo, ahora entendía que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en los momentos que no se pueden comprar. Cerró los ojos y sonrió. Había perdido mucho, sí, pero había ganado lo más valioso: tiempo, perdón y amor. La cámara se aleja lentamente del rostro de Alejandro, mientras la voz de Isabela, en un eco inocente, dice: Papá sí me ve todos los días ahora. La música sube, suave, melancólica, esperanzadora. Y sobre la imagen final aparece el mensaje: Fin, la segunda oportunidad. Si esta historia te tocó el corazón, déjame tu comentario. ¿Crees que Alejandro hizo bien en perdonar? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Suscríbete para más historias que llegan al alma, donde el dinero no siempre compra la felicidad, pero el amor a veces puede reconstruirlo todo.